Encuentro TV. Comunicación alternativa. Y sería para ti, Esteban, ¿consideras eficaces los métodos que está utilizando la policía para convencer a la ciudadanía de que se quede en casa? Yo creo que aquellos videos que se han visto son realmente aislados. Lo que están haciendo las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas y la policía es un trabajo noble de estar en primera fila, intentando aportar en esta situación, buscando que la ciudadanía cumpla con las normas. Lamentablemente en el Ecuador no ha habido un cumplimiento como se esperaba, y esperando que esto tampoco se demore tanto, porque los ecuatorianos y los ciudadanos en general necesitan, aunque sea parcialmente, volver a sus actividades productivas, no en 2 meses, no en 3 meses, sino lo antes posible, porque, como bien dijo alguien, no puede ser que la cura sea peor que la enfermedad. Entonces, a la expectativa, pero aquí en Ecuador, más que temas aislados, que por supuesto se tienen que investigar, han hecho un excelente trabajo las fuerzas del orden. Gracias, Esteban. Jorge, hemos visto diferentes videos, imágenes, es decir, no es un rumor, no es una invención, donde se ve cómo se utiliza la fuerza para llevar a ciertos estratos de la sociedad a su casa. No lo vemos en las grandes mansiones, no los vemos en los grandes carros, bajando la policía a los ciudadanos. ¿Tú cómo lo ves? Muchas gracias, muy preocupado también por mi país. Creo que asistimos a la militarización del discurso político. Lenín Moreno aprendió a usar la matriz bélica como una forma de resolver las crisis sociales. El año pasado, frente a las protestas del mes de octubre, la respuesta fue militarización, policialización. Frente a la crisis carcelaria que también se vio el año pasado, la respuesta fue militarización, policialización. Y creo que eso es algo muy peligroso, porque se incluye la lógica de la guerra. Y en la lógica de la guerra hay adversarios y enemigos. En la lógica de la guerra hay que aniquilar al adversario. Y me parece que esta no es una guerra. Por el contrario, es la antítesis de una guerra. Aquí no se trata de enemigos, aquí no hay nada identitario. Y en este caso, el comportamiento negativo de las agencias de seguridad, de la policía, de las Fuerzas Armadas, concretamente en el estado de excepción, en los toques de queda, dan mucho que decir del rol del gobierno y del Estado. Me parece que la superioridad ética del Estado tiene que ser por sobre todo los derechos humanos, sin miramientos de que exista o no un estado de excepción. Tiene que imponerse la ética de los derechos humanos sobre cualquier comportamiento indebido de las agencias de seguridad. De lo contrario, no solamente se ha militarizado la vida pública, se militariza la política y se militariza también la vida ciudadana, lo cual nos aproximaría a décadas que entenderíamos están ya superadas. Gracias, Jorge. Esteban, tú ves también estas imágenes de las cuales pues han circulado en las redes sociales. ¿Consideras que es adecuado que de esta forma actúen la fuerza del orden? Bueno, hay que valorar también las imágenes. Hay un intento de desestabilización no solo del gobierno, sino de la situación económica del Ecuador, de algunos grupos que vienen incluso del extranjero y que se ha demostrado con las últimas investigaciones de inteligencia. Sin embargo, como yo les digo, cualquier exceso, cualquier tema está de más, se tienen que investigar, pero no ha sido ese el rol aquí de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Yo he visto en la mayoría de ciudades cómo los agentes del orden cumplen su trabajo, intentan, como les digo, que la ciudadanía respete las normas de convivencia en estos momentos críticos, especialmente en las ciudades donde está muy compleja la situación, como la ciudad de Guayaquil, la provincia del Guayas, y por supuesto Pichincha, que tiene casos aislados, pero que también presenta problemas. En todo caso, yo creo que el rol del Estado aquí, nos guste o no nos guste el gobierno, yo no soy precisamente un fan de quienes nos gobiernan, tiene que ser apoyado, tiene por supuesto que ser fiscalizado, en eso está también la Asamblea Nacional a su debido tiempo, pero aquí tenemos todos que juntar los esfuerzos, porque atacar al gobierno por atacarlo no nos ayudará en absolutamente nada. Yo creo que tenemos todos que trabajar mancomunadamente, lograr que esta situación lo antes posible termine para volver a trabajar. Este es un denominador común del gobierno de Lenín Moreno. No se trata de una situación aislada. El denominador común es que la respuesta frente a cualquier crisis social es militarizar y policial. Y este es un enfoque que me parece que tiene que ser cambiado. Es un pésimo enfoque político. Nosotros no tenemos un Estado social que ahora responda
por la grave crisis que está viviendo el Ecuador. Y frente a eso, la respuesta que tiene el gobierno es militarizar y policializar. No es algo mínimo, es un denominador común que me parece que tenemos que superarlo políticamente, que tiene que ser vigilado ciudadanamente, que no puede convertirse en un estado de excepción permanente, porque estas violaciones a los derechos humanos que están en el marco de algo que nosotros podríamos superarlo como una pandemia, que debemos además unir todas las fuerzas para atravesar los difíciles momentos que está sucediendo, sobre todo en la provincia del Guayas, se convierten, insisto, en un denominador común. Se trata de invertir la fórmula. No es esa fórmula de quédate en casa para proteger a los demás, sino protege a los demás para que te protejas a uno mismo. Y proteger a uno demás significa más Estado social. Me da la impresión que el Ecuador no tiene un Estado social. Me da la impresión que el Ecuador tiene un Estado gendarme, un Estado policial, un Estado que ha privilegiado el Estado de las medidas sobre el Estado de derechos. Ahí las deficiencias del sector salud, ahí las fortalezas de las agencias de seguridad. Y si ponemos o hacemos comparaciones de sueldos, de inversiones, tenemos ahora serios problemas incluso en los sectores salud, en los sectores de educación. Hay 3 ejes que no se pueden descartar: el eje social, el eje laboral, el eje educativo. Ecuador es un país que depende de las grandes potencias hoy en día para saber cuál tiene la cura del coronavirus. No es un país que puede desarrollar su propia ciencia y tecnología. Eso significa que ha tenido menos inversión en educación. Y la respuesta está en las políticas de Lenín Moreno, en las políticas neoliberales de Lenín Moreno, que ha desinvertido en educación. Pregúntenle a los rectores de las universidades Central, al rector de la Universidad de Cuenca, o incluso el sector salud, cómo el año pasado tuvimos que asistir a un espectáculo vergonzoso de ver casi expulsar a los ciudadanos y a los médicos cubanos. ¿Con qué cara Lenín Moreno podría pedirle a Cuba que le preste sus médicos para poder solventar esta crisis, cuando el año pasado los echaron a los médicos cubanos? ¿Cómo pedimos solidaridad en estos momentos, cuando tenemos un Estado social débil y en su lugar se ha impuesto un Estado gendarme? Esa premisa no es un dato menor, es un dato que fundamentalmente tenemos que cambiarlo en la política o en la forma de hacer política en el Ecuador. Y me parece que la respuesta que nuevamente Lenín Moreno y su gobierno está dando es la respuesta de un Estado gendarme, al punto que son las agencias o los representantes de las agencias de seguridad los que tienen que dar respuestas en materia de salud. Es decir, el encargado o la representante del Ministerio de Policía, del Ministerio de Gobierno, del Interior, como quieran llamarle, asume la vocería de salud. El encargado del Ministerio de Guerra o el Ministerio de Defensa asume la vocería de las cuestiones que están pasando en la provincia del Guayas. Ese no es un dato menor, me parece que es un denominador común que tenemos que cambiarlo, tiene que resolverse políticamente y que la ciudadanía tiene que estar vigilante. Luego podemos ver los problemas culturales, por supuesto. Una ciudadanía que aplaude, por un lado, a médicos, pero 2 minutos después también aplaude esta forma de estigmatización sobre ciudadanos en las calles, que son crudas formas de violaciones a los derechos humanos. Ciudadanos estigmatizados y además imágenes que muestran especialmente a ciudadanos de barrios populares, de barrios pobres. Me parece que es muy cómodo decirlo desde el balcón o desde una refrigeradora llena de alimentos, sí, que ellos tienen que cuidarse. No. Me parece que también hay un elemento muy importante que es difícil para ciudadanos o para pobladores de los sectores populares de la costa ecuatoriana y de Guayaquil concretamente quedarse en casa si tienen que resolver sus cuestiones alimenticias. Es el mensaje que se está mandando en las redes. Ahora, Esteban, yo te preguntaría, si nos vamos a la parte, nos están viendo en toda América Latina, entonces, para ir entendiendo cómo está funcionando en Ecuador, yo salgo de casa, rompo estas, la cuarentena, el toque de queda y demás. ¿Qué pasa conmigo? ¿Hasta dónde llega la parte legal? Es decir, ¿se me va a levantar una querella? ¿Se me va a decir que regrese a casa? ¿O me van a llevar a algún lugar, tipo separos en la policía? ¿Cómo es o cómo funciona allá? Bueno, yo creo que mi interlocutor está hablando, veo desde Bremen, Alemania, y estoy aquí en Ambato, en Ecuador. La realidad que menciona no es la que se vive acá. El tema de sanciones para aquellos que violen las disposiciones del gobierno van desde una sanción económica de $100, un salario básico alrededor de los $400, y en último caso ya una detención que por la situación debería darse posteriormente a que superemos esta pandemia, como pasa en todos los países. Yo creo que en este momento, y yo les he dicho, yo no tengo confianza en el buen manejo de este gobierno, pero no me queda otra opción que darle el apoyo, esperar que se haga todo lo mejor, porque ellos son los que cuentan con la información de primera mano, porque mi preocupación es que este encierro
este aislamiento se prolongue por más de un mes. Ecuador no es un país, no es una potencia económica como Alemania, como Estados Unidos, con reservas económicas para aguantar lo que está pasando. Aquí la mayoría de ecuatorianos tienen que salir en el día a día para producir y para comer. Y por eso también se ve mucha indisciplina, especialmente de comerciantes de la zona centro del país de donde yo provengo, porque necesitan comerciar no solo para comer, sino también para mantener la red de abastecimientos completa. Entonces, esta situación es muy compleja. Si los ecuatorianos no respetamos este confinamiento, que yo espero que el gobierno lo fije ya con un plazo establecido, yo creería que máximo debería ser hasta el 15 de abril, no vamos a poder volver a la situación, al trabajo cotidiano, al menos parcialmente, al menos permitiendo un encierro o un aislamiento de aquellas personas vulnerables, de los mayores, pero ya con la demás población trabajando, produciendo, porque como le digo, nosotros no somos un país de potencia mundial, por supuesto que no estamos a la altura de tener la cura para el coronavirus como la tienen otros países que nos adelantan en tecnología, pero sí podemos sobrevivir. Nosotros tenemos en este momento que sobrevivir y esperar que también el mundo en general empiece nuevamente a girar, al menos parcialmente, en las próximas semanas, porque este confinamiento no solo es un tema de salud complicado, sino fundamentalmente es un problema económico del que no saldremos en estas semanas, en estos meses y probablemente en algunos años. Yo quería agregar solo dos cositas. Me parece que la ciudadanía tiene que entender que los malos políticos matan. Y los malos políticos no matan solamente porque empuñen sus armas contra el pueblo, sino porque los dejan morir. Y dejarlos morir es no garantizarles las condiciones salubrísticas para que puedan salvar sus vidas. Hoy el escenario en Guayaquil es lamentablemente el espectáculo de un verdadero infierno. Mi abrazo para ellos. No hay que ser o no hay que estar cerca para ser indolentes. Encuentro TV. Comunicación alternativa.